Gracias, señor presidente. Primero, me parece que es importante nuevamente aclarar la importancia que tiene la sesión, que lleva varias horas de debate, pero sin lugar a dudas va a dejar clara la posición que va a tomar el Poder Legislativo de Tucumán. Y esto no es una puesta en escena, un circo mediático, como por ahí algunos lo quieren minimizar. Sin embargo, no hablan en el recinto, pero sí lo hacen a través del medio. Son parlamentarios, cobran las dietas, pero sin embargo están ausentes del recinto, pero hablan a través del medio. Pero más allá de eso, lo más importante, señor presidente, es que esta sesión legislativa no es una cuestión caprichosa, ni tampoco es armar una tribuna para escuchar discursos y creer de que esto se trata de una maratón discursiva, como escuché decir recién. Esto es en base a la norma y al reglamento que tiene la legislatura de Tucumán. Entonces, yo les recomiendo a los colegas legisladores que de vez en cuando lo miren el reglamento de la Cámara y sobre todo miren en el artículo 49, porque en la sesión próxima pasada también hemos tenido que hacer referencia a este artículo que deja claramente la razón y los motivos por los cuales el Poder Legislativo de la provincia de Tucumán quiere expresar su opinión, que es la opinión del pueblo. Nosotros somos representantes del pueblo elegidos por la voluntad popular, y cómo no lo vamos a expresar frente a tremenda decisión que se ha tomado a través de un decreto de necesidad de urgencia. Pero antes de entrar al fondo de la cuestión, señor presidente, yo quisiera adelantar una modificación al proyecto de resolución expediente número 347, PR 18, para incorporar una modificación a donde se expresa un nuevo artículo de esta resolución que pasa a ser el artículo número 2, que después lo voy a sacar por secretaría, pero que busca exhortar al señor presidente de la Nación en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional a través de la Ley de Consenso Fiscal, aprobado por el Congreso Nacional en virtud del acuerdo suscrito entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de las provincias de la Nación Argentina. Que el artículo 2 de esta resolución pase a ser artículo 3. Esto es como propuesta, señor presidente, porque creo, con lo más o con lo menos que se pueda haber expresado acá en esta legislatura, lo más importante es que las generaciones futuras, cuando están en edad escolar y tienen que recurrir a las versiones taquigráficas para saber qué hicieron los representantes de su provincia, los legisladores de su provincia, cuando se dispuso a través de un decreto eliminar un fondo que significaba ingresos para la provincia de Tucumán, es importante que quede claro cuál fue nuestra postura. Porque como decía un gran presidente que tuvo la Unión Cívica Radical, como fue Arturo Humberto Illia, que manifestaba que no le preocupaban tanto los de afuera que no querían comprar, sino que más les preocupaban los de adentro que no querían vender. Entonces, me parece, señor presidente, que es importante que nosotros, los radicales, dejemos en claro cuál es nuestra postura. Al menos los radicales que entendemos que el sistema republicano de gobierno que ha adoptado la nación argentina debe ser respetado más allá de a quién le toque gobernar. Pero hay otra cuestión, señor presidente, que yo no quisiera dejar pasar por alto, porque acá se ha dicho
verdades a medias, por no decir que se dijeron mentiras o por no decir que se dijeron cosas falsas. No es verdad que el movimiento peronista es el de mayor historia en América Latina, porque en eso sí voy a coincidir con un legislador preopinante. Eso es querer tener una mirada sesgada de la historia. Nosotros los radicales, y lo hemos manifestado en otras sesiones, en muchas sesiones, pero lo vamos a dejar en claro nuevamente, no venimos de un cuartel, no surgimos de la interrupción de un gobierno democrático. Nosotros los radicales venimos de una revolución que nació luchando contra la opresión que sufría un pueblo. Por eso es que nuestro partido tiene como causa que la causa de los radicales es nuestra causa contra el régimen. Y tenemos más de 128 años de historia, señor presidente. No es una cuestión que fue sufriendo metamorfosis, a donde el movimiento nacional justicialista fue tan amplio, y eso sí hay que reconocer, donde, bueno, mientras vivía Perón había peronistas, pero cuando dejó de existir Perón, fueron sufriendo metamorfosis. Y así fue que cuando le tocó gobernar a Menem, eran menemistas y hacían una distinción entre lo que eran menemistas con los peronistas. Después, cuando vino la era K, también había una distinción entre los que decían ser kirchneristas y menemistas, que eran el pasado, o peronistas. Pero yo no me voy a meter en la interna del peronismo, porque como lo dijo el propio Perón, no son, ahí existen los peronistas ortodoxos, los heterodoxos, pero en definitiva para Perón eran todos compañeros. Pero bueno, ya no está Perón. Quizás esa sea una de las crisis que tiene el movimiento justicialista, de no tener un liderazgo que hoy lo pueda conducir. Pero más allá de eso, que es importante ir dejando en claro, señor presidente, de dónde venimos y cuál es la pertenencia que tenemos cada uno en el sentido político, lo que también hay que dejar bien en claro, señor presidente, es que este no es un debate entre peronistas y radicales, ni tampoco ni hay margen, como lo dijo muy bien mi correligionario de amigo, Fernando Valdés, no hay margen para la especulación, ni tampoco para la chicana política. Esto es un tema muy serio. Y como lo dijo también Chevaya recién, es el momento de reflexionar si estamos dispuestos a ser la unión nacional, buscar la unión de los argentinos, porque está visto, señor presidente, que pareciera que por esa cosa del destino, nuevamente a Tucumán, el mes de agosto termina siendo el mes de las decisiones que se toman desde el centralismo porteño para perjudicar al interior más profundo de nuestro país. Hace 52 años, señor presidente, más precisamente dentro de 5 días, un 21 de agosto del 66, también se firmó un decreto, con la diferencia que lo hacía una dictadura militar, la dictadura de Onganía, que derrocó a ese gran presidente, hizo un decreto a donde se produjo el cierre masivo de ingenio azucarero en Tucumán, lo que significó el éxodo de tucumanos, que después tuvieron que pasar a engrosar ese conurbano bonaerense. Lo más triste, señor presidente, es que son familias que nunca más
han podido regresar a su pueblo. Porque hasta el día de hoy, en algunos lugares todavía, con nostalgia y con mucho dolor, quedan algunos retazos de esas chimeneas, de esos ingenios que se cerraron, señor presidente. Y todavía la nación le debe a Tucumán una reparación histórica. Le debe una reparación histórica por el golpe económico que significó ese decreto de esa dictadura en el 66. Y hoy, en tiempos de la democracia, en tiempos a donde justamente le hemos pedido a la mayoría de los argentinos que había que votar por un cambio para cerrar la grieta, para terminar con esa década que lo único que hizo nuestro país es dividirnos entre los argentinos que se fanatizaron y entre aquellos... Me pido una interrupción la legisladora. Sí, señor presidente, es para solicitar que hasta que se termine el debate se extienda la sesión. Bien, en consideración, lo que plantea, se prorroga la sesión. Gracias. Gracias, señor presidente. Entonces, la mayoría de los argentinos depositaron su esperanza en votar por un cambio para cerrar la grieta. Y hoy, ¿qué es lo que estamos analizando, señor presidente? ¿Qué motivo de esta sesión? Justamente un nuevo intento de producir un golpe económico que va a impactar directamente en el bolsillo de cada uno de los hogares de los diferentes pueblos de nuestra provincia, de las diferentes ciudades. Y esto, señor presidente, lo tenemos que decir con claridad. Esto no parece un DNU. Esto, más que por las siglas, parece que decidieron no unir a los argentinos. Ese es el DNU. Decidieron no unir. Tomaron una decisión unilateral. Tomaron una decisión inconsulta. Y lo más grave, señor presidente, es que además de eliminar este fondo, ni siquiera disimularon, porque no se eliminó la distribución de lo que se recauda por la exportación. Al contrario, Tucumán ha tenido mucha experiencia muy triste, porque acá lo que pareciera es que intentan formar una caja única para que el presidente de la nación pueda disponer discrecionalmente, como si fuera que hay temor y que pretenden transitar esta etapa del gobierno con premios y castigos, como si fuera que hay que empezar a gobernar con el látigo para que aquellos que tengan voces críticas a las decisiones que se toman en contra del pueblo argentino se los castigue. Nosotros, la Unión Cívica Radical, no hemos sido consultados sobre esto. No han convocado al Partido Nacional a que forme parte de esta discusión. Es una decisión que la tomó el presidente junto a 18 ministros, junto al jefe de gabinete, que más que jefe de gabinete ya a esta altura parece el jefe de los CEOs. Entonces, hay que empezar a dejar en claro, porque si quieren empezar a generar un ahorro, porque realmente están preocupados por la situación económica,
hay una cartera de ministro impresionante. Por ahí podrían empezar. Si tienen un discurso de la antipolítica, pero sin embargo a la hora de asignarse funciones desde la política, son los primeros en anotarse. A eso no les da vergüenza. No se ponen ni colorado. Gracias. Pero acá, señor presidente, yo no quiero creer que Macri lo escuchó al ex gobernador de Tucumán y que le dijo que tenía que aplicar el sistema de caja única para disciplinar a los municipios, a las voces críticas que pueda tener en su gobierno. Porque le quiero aclarar que la mayoría de los municipios en el resto del país son administrados por mujeres y hombres del radicalismo. No son de lo que inflan globo amarillo. Entonces pareciera que están preparando un camino para gobernar con el látigo. Y yo lo entiendo, algunos que hoy quieren cambiar el eje de discusión creyendo que en Tucumán el problema es si se redistribuye lo que se percibe por ingreso bruto. Señor presidente, acá lo que tenemos que definir y dejar en claro es quiénes son los tucumanos que están en contra de que Tucumán reciba fondos para el pueblo. ¿Quiénes están en contra del pueblo de Tucumán? ¿Quiénes son aquellos que creen que yéndole mal al pueblo de Tucumán a ellos les va a ir bien? ¿Quiénes son aquellas personas que en sus ambiciones de medida, en forma personal, creen que yéndole mal a la gente en nuestra provincia a ellos les puede ir bien? Si ya lo han demostrado en el fracaso de ese plan de humo que era el Plan Belgrano. Un plan que nosotros lo denunciamos porque tenemos la autoridad para decirlo. Se le engañó a la gente. Y hoy quieren venir a darnos lecciones de cómo se tienen que administrar los fondos, cómo se deben distribuir. ¿Por qué no exigieron que le den los fondos para que la obra y todas las obras faraónicas que se anunciaron para Tucumán hubiesen llegado? No llegó nada. Lo único que nos dejó es imputado a la justicia por hecho de corrupción. Y esto lo tenemos que decir, señor presidente, porque nosotros los radicales no tenemos nada que ver con eso. Puede haber alguno, pero pasa en toda la familia, que hay una descarriada, pero no en otro caso. Pero entonces hay que decir las cosas como son, por más que le pueda molestar o que no le pueda caer bien. Pero hay algo que no podemos dejar de decir, señor presidente. ¿Quiénes son los tucumanos que están en contra de que se deje de ingresar un peso a favor del pueblo de Tucumán? Yo no voy a discutir la cuestión técnica si es 1.600, 1.800, 2.000, cuánto vamos, si se vencía el año que viene. Todo ese verso, inclusive se lo puede discutir más adelante cuando llegue el momento de discutir el presupuesto, tanto nacional en el Congreso como lo tenemos que discutir oportunamente en la legislatura de Tucumán. Pero no apelemos al doble discurso, a esto de querer recurrir al gato paradigma para decir que quieren cambiar para que no cambie nada. No, señor presidente, no es esa la discusión. Hay que dejar en claro que nosotros, los tucumanos, que nacimos en esta tierra, y lo digo como padre y como hijo, de haber nacido en el suelo a donde se declaró la independencia de la patria,
donde tenemos el orgullo de decir que somos el jardín de la República. Justamente en la tierra donde se declaró la batalla de Tucumán, señor presidente. Esa batalla heroica que abrió el camino a la libertad y a la independencia de nuestra nación. Esa batalla que llevó al pueblo de Tucumán a decirle al general Manuel Belgrano que desobedeciera las órdenes de Buenos Aires para plantarse y decir que acá había que echar a los realistas. Y así fue como empezó a cambiarse la historia. Entonces, señor presidente, ¿cómo puede ser que hoy nos quieran llevar a retrotraernos, como usted bien lo dijo, hace más de 180 años, en la época donde las decisiones querían tomarla del centralismo como si fuera que esto era una pelea entre unitarios y federales? ¿Cuántos años le costó al pueblo argentino esas peleas estériles que lo único que hizo es dividir a nuestro pueblo? ¿Cuánto hubiésemos progresado si lejos de tener esa división de unitarios y federales hubiésemos trabajado todos juntos por la grandeza de nuestra nación? Entonces, hay que tener un poquito de amor a la patria. Miren un poquito hacia adentro. Traten de hacer sentir su corazón. Saquen el orgullo que tenemos como tucumanos. ¿Cómo se puede estar a favor o querer justificar este DNU, señor presidente? Por supuesto que tenemos que pedirle a nuestro senador y a nuestros diputados que en carácter de urgente pidan que se reúna el Congreso para rechazar este decreto de necesidad y urgencia. Pero si no pronunciamos desde la legislatura de Tucumán una resolución, una posición clara y contundente como hoy se está pronunciando y se está produciendo en todos los cuerpos deliberativos de la provincia, ¿quién? Que alguien que está de la General Paz para adentro se va a acordar de la solidaridad que ha generado este fondo, que tiene una imputación específica y directa, que es para obras y servicios públicos? Lo dicen hasta los considerando de este decreto, señor presidente, de esta decisión de no unir a los argentinos. En su considerando dice que el Fondo Federal Solidario fue creado con la finalidad de financiar a provincias y municipios en obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. Entonces, señor presidente, se trata de la calidad de vida que queremos darle a nuestro pueblo. No es una discusión de peronistas versus radicales. No es una discusión, señor presidente, entre los cuadernos de la corrupción del kirchnerismo y el aumento de más del 33% en la pobreza en lo que va de la actual gestión de gobierno. Ese no es el eje de discusión. Es la calidad de vida de la gente. Y esto es lo que nosotros tenemos que dejar en claro. Para que, como alguien lo dijo, para saber de qué lado está cada uno. Porque cuando vengan esos jóvenes a preguntar cuál fue nuestra postura, nosotros tenemos que dejar en claro, porque ya nos enseñó la historia negra de nuestra provincia, que por no estar unidos se cerraron los ingenios y no se volvieron a abrir más. Y esto fue hace más de 50 años. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que cuántos años más tienen que pasar
para que se den cuenta de que hay que defender primero a Tucumán, porque más allá de la bandería política que cada uno pueda sostener, somos tucumanos, tenemos nuestras raíces en la provincia y hemos elegido vivir en Tucumán junto a nuestras familias. Entonces, señor presidente, no hay duda de que nosotros vamos a estar al lado del pueblo, al lado de los municipios, al lado de las comunas, al lado de la provincia de Tucumán. No hay ninguna duda, porque como lo decía otro gran presidente, que también otro error de lo que dijo más precisamente la legisladora, a quien le tengo un cariño especial, la legisladora Estela Mari Córdoba, que habló de 2 o 3 gobiernos radicales, y me parece que hizo mal los números. Nosotros tenemos el orgullo de decir que tenemos el primer presidente elegido en forma libre por el pueblo y que fue elegido 2 veces presidente. Me refiero a Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen, que además, señor presidente, decía en el momento que se debatía la soberanía de las naciones, en una comunicación con el presidente de los Estados Unidos, que los hombres sean sagrados para los hombres y que los pueblos sean sagrados para los pueblos. Es por eso, señor presidente, que nosotros vamos a votar en defensa de Tucumán, en defensa del pueblo de Tucumán, y no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que pretendan seguir dividiendo a nuestro pueblo y sobre todas las cosas que pretendan instaurar un nuevo régimen, que pretendan creer de que vamos a volver al régimen del pensamiento único, a donde tener una mirada distinta o a tener una opinión diferente, eso nos pone en la vereda del frente. Señor presidente, nosotros, si se consideran las modificaciones que hemos planteado, adelantamos nuestro voto positivo. Muchas gracias. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador delegado.